Un misil puede hacer que tus ahorros se esfumen en un instante, o peor, que pierdas la oportunidad de proteger y hacer crecer tu patrimonio. Lo que está pasando en Irán no es solo una noticia lejana, es una amenaza directa a tu bolsillo, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo protegerse. Soy Juan, y en este canal, Expo Money Stories, siempre buscamos darte las herramientas para navegar el complejo mundo de las finanzas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que mantiene en vilo a los mercados globales: la escalada de tensiones en Oriente Medio, particularmente con Irán. No se trata de generar pánico, sino de armarte con el conocimiento necesario para entender cómo estos eventos geopolíticos pueden sacudir los cimientos de tu cartera de inversión. ¿Qué activos reaccionan de cierta manera? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú, sea cual sea tu nivel de experiencia, para protegerte y, quizás, incluso encontrar oportunidades? Entender las consecuencias es vital, no solo para resguardar tu dinero, sino para saber dónde se esconden las oportunidades cuando la incertidumbre es la norma. No es la primera vez que el mundo mira con recelo a esta región. La historia nos ha enseñado lecciones muy duras sobre cómo los conflictos pueden desestabilizar los mercados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Recuerdas la guerra del Golfo a principios de los 90 o el conflicto de Irak en 2003? En ambos casos, la reacción inicial de los mercados fue una mezcla de miedo y capitulación. Vimos ventas masivas de acciones, caídas repentinas en los índices bursátiles y una estampida hacia activos considerados seguros. Es casi un guión predecible: incertidumbre, aversión al riesgo y luego el pánico. Lo más notable, y que es una constante cuando se habla de Oriente Medio, es la sensibilidad extrema del precio del petróleo. En cada una de estas crisis, la mera posibilidad de una interrupción en el suministro causó que los precios del crudo se dispararan, a veces en porcentajes de 2 dígitos en cuestión de días o semanas. Es como si el mercado tuviera un tic nervioso cada vez que el barril de petróleo está en la mira. Estas no son meras anécdotas, son patrones que se repiten y que, como inversores inteligentes, debemos tener siempre en nuestro radar. Para comprender por qué una posible escalada en Irán tiene a los analistas financieros con el ceño fruncido, necesitamos entender la importancia estratégica de este país en el tablero global. Imagina una puerta estrecha, un cuello de botella por donde transita 1/5 parte de todo el petróleo que se consume en el mundo: el estrecho de Hormuz. Irán controla un lado de esta vía marítima vital. Si por alguna razón este estrecho se viera comprometido, ya sea por un bloqueo o por una interrupción del tránsito, el impacto sería catastrófico. Los costos de envío se dispararían, las cadenas de suministro globales se verían paralizadas y la escasez de energía golpearía a todas las economías. Pero Irán no es solo un guardián de una ruta crucial, es también un jugador pesado en la producción de petróleo por derecho propio. Aunque las sanciones han limitado su capacidad de exportación, sigue siendo uno de los mayores productores de la OPEP. Cualquier alteración en su capacidad para producir o exportar crudo tendría un efecto dominó en los precios globales. Además, no podemos ignorar su compleja red de alianzas y su influencia regional, que se extiende a grupos en Siria, Líbano y Yemen. Esto no solo complica la situación política, sino que cualquier chispa en Irán tiene el potencial de encender fuegos en múltiples frentes, transformando un conflicto localizado en una inestabilidad regional mucho más amplia y peligrosa para los mercados. Cuando los tambores de guerra suenan, los activos financieros no se comportan de forma caprichosa, siguen patrones predecibles, como piezas en un tablero de ajedrez gigante. Conocer estas dinámicas es tu primera línea de defensa. Primero,
Hablemos de las acciones. Inicialmente, la volatilidad se dispara. Los mercados reaccionan con caídas abruptas y generalizadas. Los sectores más afectados suelen ser aquellos que dependen del libre movimiento de personas y bienes: el turismo, la aviación, el consumo discrecional. Las empresas de estos rubros ven sus proyecciones de ganancias pulverizadas. Sin embargo, no todo es sombrío. Algunos sectores pueden beneficiarse. Las empresas de defensa y seguridad suelen ver un aumento en la demanda de sus productos y servicios. Las compañías energéticas, especialmente las que se benefician de precios del petróleo más altos, también pueden experimentar un auge. Segundo, el petróleo. Este es el activo más sensible. Su precio tiende a dispararse ante la mera amenaza de una interrupción del suministro, y mucho más si el conflicto se materializa. Es una reacción directa a la ley de la oferta y la demanda, magnificada por el miedo a la escasez. Tercero, el oro. El metal dorado es el refugio seguro por excelencia. Cuando la incertidumbre económica y geopolítica aumenta, los inversores acuden al oro como una forma de preservar valor. Su precio tiende a subir de forma consistente en estos escenarios, actuando como una especie de seguro contra la inestabilidad. Cuarto, las divisas. El dólar estadounidense, como principal moneda de reserva mundial, a menudo se fortalece en tiempos de crisis global. Se le considera un puerto seguro y la gente vende otras monedas para comprar dólares. Esto significa que otras divisas, incluyendo el euro, la libra o el peso, pueden depreciarse frente al dólar. Y quinto, los bonos. Específicamente los bonos del gobierno de países con economías sólidas, como los bonos del Tesoro de EU o los bonos alemanes, Bonds, también son buscados como activos seguros. Los inversores están dispuestos a aceptar rendimientos más bajos a cambio de la seguridad de que su capital estará protegido. Entender cómo cada uno de estos activos reacciona te da una ventaja invaluable para posicionar tu cartera. Ahora que entendemos cómo reaccionan los mercados, la pregunta del millón es: ¿qué hacemos? La primera y más importante regla es: mantén la calma y la cabeza fría. El pánico es el peor enemigo del inversor. Vender todo en un momento de miedo suele ser la estrategia más costosa. En lugar de eso, concéntrate en la diversificación. No es un consejo aburrido, es tu chaleco salvavidas. Asegúrate de que tu cartera no dependa demasiado de un solo sector, un solo país o un solo tipo de activo. Distribuye tus inversiones entre acciones, bonos, bienes raíces, commodities e incluso algo de efectivo. Esto minimiza el impacto de que un solo activo se desplome. Piensa en tener una cesta de huevos, pero no todos en la misma cesta. Además, la revisión y rebalanceo de tu cartera es crucial. Si un activo, como el oro, sube mucho debido a la crisis, su peso en tu cartera podría aumentar. Es posible que quieras vender una parte para volver a tu asignación original y quizás comprar algo de lo que ha bajado y tiene potencial de recuperación. Esto no solo te ayuda a mantener tu nivel de riesgo deseado, sino que también te obliga a vender caro y comprar barato. Y por encima de todo, mantén siempre una perspectiva a largo plazo. Las crisis geopolíticas, por aterradoras que parezcan en el momento, suelen ser eventos de corta a mediana duración en el gran esquema de la historia del mercado. Las empresas sólidas, con buenos fundamentos, tienen la capacidad de recuperarse y prosperar una vez que la tormenta amaina. No vendas en pánico activos de calidad que has investigado y en los que crees. Recuerda, la paciencia es una virtud en el mundo de las inversiones, especialmente cuando la incertidumbre reina. Para aquellos con una tolerancia al riesgo más alta o con la experiencia para moverse en aguas turbulentas, existen estrategias más avanzadas, aunque también más arriesgadas.
Una es la protección de cartera mediante opciones. Imagina que tienes una póliza de seguro para tu casa. Puedes comprar opciones put, que te dan el derecho de vender tus acciones a un precio preestablecido, incluso si el mercado cae por debajo de ese nivel. Es una forma de limitar tus pérdidas, aunque implica un costo. Otra es la inversión en activos refugio, pero con un enfoque más activo. No solo tener oro, sino considerar fondos cotizados, ETFs, de oro o plata, o incluso bonos del gobierno a corto plazo, que son menos sensibles a las tasas de interés. Mantener liquidez es siempre una buena estrategia, pero en tiempos de crisis es oro. Tener una porción de tu capital en efectivo te permite ser ágil y aprovechar las caídas del mercado para comprar activos de calidad a precios de ganga, una vez que el pánico inicial se disipe. Es como tener pólvora seca lista para cuando la presa esté a tiro. Finalmente, la especulación calculada. Esto es para los inversores más experimentados. Puede implicar tomar posiciones cortas en mercados o sectores que se espera que caigan, o invertir en sectores que históricamente se benefician de la guerra, como la defensa. Pero esto es un terreno resbaladizo. Requiere una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento del mercado y la disposición a perder el capital invertido. Si no eres un experto, lo mejor es observar desde la barrera o al menos utilizar órdenes de stop loss muy ajustadas. Este tipo de juego no es para cualquiera. Si la situación se pone realmente fea, existen tácticas más específicas para blindar tu patrimonio. La primera es el hedging con opciones, que mencionamos brevemente. Pero para ser más concretos, si tienes una cartera de acciones considerable y temes una caída generalizada, puedes comprar opciones put sobre un índice como el S&P 500. Esto actúa como un paracaídas. Si el índice cae, el valor de tus opciones put sube, compensando parte de las pérdidas de tu cartera. Es un seguro, y como todo seguro, tiene un costo. La diversificación sectorial también es clave. Reduce tu exposición a sectores altamente vulnerables como las aerolíneas, los hoteles o el comercio minorista no esencial. En cambio, considera aumentar tu posición en sectores más defensivos. Hablamos de bienes de consumo básico, alimentos, bebidas, productos de limpieza, el sector de la salud, las empresas de servicios públicos y, por supuesto, el sector energético. Estos tienden a ser más resistentes durante las recesiones o crisis. Un elemento indispensable en tu arsenal son las órdenes de stop loss. Esto es una instrucción a tu broker para vender automáticamente una acción si su precio cae por debajo de un nivel predeterminado. Es una red de seguridad que limita tus pérdidas y te protege de caídas repentinas y graves. Si una acción que tienes empieza a desplomarse, el stop loss se activa, te saca de la posición y evita que pierdas aún más dinero. Y por último, pero no menos importante, el análisis técnico. Aunque no predice el futuro, puede ayudarte a identificar patrones en los precios, niveles de soporte y resistencia. Esto te permite tomar decisiones de entrada y salida más informadas, gestionar tu riesgo y evitar tomar decisiones impulsivas basadas en el pánico. Es como tener un mapa y una brújula en medio de una tormenta. Ahora, hablemos de los escenarios que podrían desarrollarse, porque no todas las crisis son iguales, y cómo reaccionen los mercados dependerá de la intensidad del conflicto. Primero, tenemos el escenario 1, escalada controlada. Aquí, las tensiones persisten. Puede haber retórica fuerte, incluso ataques limitados o ciberataques, pero sin un conflicto militar directo a gran escala. En este caso, veríamos una volatilidad moderada en los mercados. El petróleo subiría, pero quizás no de forma explosiva.
Los mercados se mantendrían nerviosos, pero no se produciría un colapso generalizado. La gente seguiría buscando refugio en el oro y los bonos, pero el impacto sería más como un resfriado persistente que una neumonía. Segundo, el escenario 2. Conflicto limitado. Este podría implicar ataques militares específicos, ya sea de Irán o contra Irán, con una respuesta contenida. Imaginemos ataques dirigidos a infraestructuras petroleras o bases militares. Aquí, los precios del petróleo se dispararían de forma significativa, quizás superando los $100 por barril rápidamente. Los mercados de valores experimentarían caídas más pronunciadas. Las divisas de mercados emergentes se verían muy afectadas y la aversión al riesgo sería la protagonista. Las acciones de defensa tendrían un auge y los activos refugio se dispararían aún más. La economía global sentiría el golpe, pero podría recuperarse una vez que la situación se estabilizara, aunque con cicatrices. Y luego, el escenario 3. Conflicto generalizado. Esta es la pesadilla para los mercados. Hablaríamos de una guerra a gran escala, con una implicación regional y quizás internacional. El estrecho de Hormuz podría cerrarse o verse seriamente comprometido. Los precios del petróleo se dispararían a niveles sin precedentes, provocando una crisis energética global. Los mercados de valores caerían en picado, posiblemente entrando en un mercado bajista severo o incluso un colapso. La economía mundial se encaminaría a una recesión profunda o una depresión. La inflación se dispararía por los costos energéticos y las interrupciones de la cadena de suministro. Sería un escenario de sálvese quien pueda, donde la preservación del capital se convertiría en la única prioridad. Estar preparados para cada uno de estos escenarios, entender sus implicaciones y tener un plan B es lo que separa a los inversores inteligentes de aquellos que simplemente reaccionan. La información en tiempos como estos no es solo poder, es supervivencia financiera. La realidad es que las tensiones con Irán representan un riesgo real para los mercados globales y por ende para tus inversiones. Pero como hemos visto, el conocimiento es tu mejor arma. La preparación, la diversificación y la capacidad de mantener la calma son tus mejores aliados.